uno de los barrios más costosos que puede haber en Colombia, señores. El Poblado. Usted es típico colombiano que pone la toalla ahí arriba para que seque, mami. Ustedes van a dar cuenta que esto es una suite presidencial, mi amor. Y yo me voy a meter tantico. Pensé que tenía baño privado, no tiene baño privado. Si usted se quiere sentir en Medellín con esta imagen, usted ya se siente que está en Medellín. Aquí usted muestra cómo es usted en su casa. Todas las cosas que están ahí están inventariadas. Hay un receptor al final que si usted lleva un cuchillo, allá lo cogen y le toca boletear. Días, tardes y noche, porque buena estoy yo, mi amor. Hoy no lo estoy saludando desde mi Caquetá, ya se han de imaginar. Ando, mejor dicho, en una de las ciudades más lindas que tiene mi hermosa Colombia. Pues sí, señores, que hoy los saludo desde la eterna primavera, desde Medellín. Es mi primera vez que voy a disfrutar de un hostal aquí en Medellín, porque siempre me quedo como en apartaestudios o siempre me quedo como en hoteles. Y la verdad fue que dije, no, vamos a vivir la experiencia de qué se siente estar en un hostal. Aquí vamos a resolver varias preguntas. Una de ellas es, ¿realmente es tan económico? ¿Realmente es seguro? Siempre nos da como ese miedo de quedarnos en lugares donde hay muchas otras personas que no conocemos. Si es que estos lugares son tan limpios, porque eso es también otra de los tabús que tienen, que creen que los hostales son súper sucios y que son súper desorganizados y son súper feos. Entonces, pues todas estas duditas las vamos a resolver obviamente en este video, mi amor. Así que quédese hasta el final. Vamos pues. Doing it all for the thrill. I'm doing it all for the thrill. Eso todo es sistematizado, mi amor. Cuando vamos a entrar, obviamente tocamos el timbre en la parte de afuera para que nos abran y esto automáticamente se abre. Y este lugar tiene algo muy elegante, que todas las habitaciones tienen el nombre de cada uno de los barrios de aquí en Medellín. Por ejemplo, la habitación mía tiene como nombre Guayabal. Hay otras habitaciones que tienen Poblado, Sabaneta. Entonces cada habitación tiene un nombrecito y eso la verdad que le da una temática súper chévere, súper bonitas. Las habitaciones son súper coloridas, ahorita se van a dar de cuenta. Y ustedes saben que aquí todas las zonas son comunales. Bueno, a diferencia de que hay unas habitaciones que tienen baño privado, está aquí la parte de recepción, que ahí lo reciben. Por allá una imagen típica, la recolección de café. Hay una cantidad de libros acá que ustedes pueden aprovechar, que si les gusta mucho la lectura, aprovechan toda esta cantidad de libros, señores. Bueno, normalmente los hostales tienen un promedio de 9 a 15 dólares que tú puedes quedar en un día o hasta menos. Inclusive eso depende ya la fecha, por ejemplo, si es demanda alta o baja, o si hay ferias o si hay festivales, pues eso hace que los precios aumenten, ¿no? Pero aún así sigue siendo económico. Y más en ese sector del Poblado, es uno de los sectores más seguros que puede haber aquí en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, aquí subimos un poquito, una cuadrita más, y ya estamos en la avenida del Poblado, que es una de las avenidas súper chéveres para ir a caminar, para hacer deporte. Que por acá también queda muy cerca la zona de Provenza, así como la canción de Karol G, Provenza. No sé si te convenza, nos damos un rocecito por Provenza. No, la zona de Provenza, que son muchísimos comederos y bailaderos. Y también está el Parque Lleras, que también es un bailadero de esos. Si usted es bailarín, mejor dicho, viene de Cali, o de cualquier lado, o es bailarín, o simplemente quiere ir a ver bailar, pues se va para allá también. Por aquí tenemos los baños. A mano derecha están los baños de los hombres y a mano izquierda están los baños de las chicas. Obviamente no nos vamos a meter a los baños de los hombres, vamos a meternos aquí a los baños de las chicas. Se valora muchísimo que los baños son súper limpios. Menos mal no hay nadie por ahí para grabar. Los baños son súper limpios, preciosos. Eso la verdad que quita ese tabú que dicen que supuestamente los hostales son sucios. No, los hostales son limpios. Depende muchísimo de la gente que vaya a los hostales, porque obviamente que hay personas que no son tan limpias y les gusta dejar sucios los lugares. Hasta esas personas que hacen ese tipo de cosas tienen sanciones. Por ejemplo, mire, aquí hay un reglamento que deben de estar limpios los baños, que obviamente que si usted deja esto aquí mojado, como aquí, pues que por lo menos usted lo seque, ¿no? Aquí usted muestra cómo es usted en su casa. Tienen dispensador de jaboncito por aquí tienen estos cositos que son súper olorosos. Obviamente para que mantenga limpio, ¿no? Para que huela delicioso. Y pues realmente el grifito por aquí, agüita fría, eso sí, porque aquí en Medellín hace frío, el agua es fría. Entonces hasta las duchas son con agüita caliente, para que usted no vaya a decir, ay no, es que a mí me da frío bañar. Mami, no, aquí le ponen agüita caliente para que bañe. Y bueno, los bañitos súper aseados, súper organizaditos, te dan cuenta, son unos baños bien bonitos, bien lindos, papel higiénico. Todos los baños son así, súper lindos. Por aquí también tienen toallitas, que si usted necesitó secarse las manos, por favor, la bota aquí también.
para que esto se mire y permanezca súper limpio. Los baños están, la verdad, súper lindos. Ahorita vamos a ir a mirar la habitación, les voy a mostrar cómo es mi habitación, porque hay muchos tipos de habitaciones que les voy a mostrar. Y vamos a ir finalmente a conocer mi hermosísima habitación, mi amor, porque obviamente hay que conocer mi habitación, mami. Aquí entrando, mami, si usted se quiere sentir en Medellín, con esta imagen usted ya se siente que está en Medellín. Por este lado tienen habitaciones, todas las que puedan imaginar. Aquí más habitaciones y aquí más habitaciones. Y ahorita vamos a ir a conocer mi habitación. Ustedes van a dar cuenta que esto es una suite presidencial, mi amor. Me tocó el barrio Guayabal y llegamos a mi habitación. Aquí, señores, donde duerme esta belleza, este cuerpito. Entonces vamos a abrir mi hermosa habitación. Uy. Y sí, señores, esta es mi habitación, mi amor. Usted es típico colombiano que pone la toalla ahí arriba para que se seque, mami. Eso es típico. Esta es mi hermosa habitación. Desen en cuenta, por favor. ¿Desen en cuenta? Sí. Espacio reducido. Mi amor, estamos en un hostal, o sea que aquí cualquier metro cuadrado es importante en mi vida. Se dan de cuenta más o menos cómo es de grande, pónganle cuidado. Vean, tienes una habitación de estas y es precisamente para venir a descansar, no para nada más. Súper chiquis, súper chiquis. Súper chiqui. Y las duchas obviamente aparte, los baños aparte, su desayuno no ha incluido. Tengan en cuenta que para eso en temas de presupuesto son mucho más económicos y hay que aprovechar esos espacios. O sea, uno a veces le da como miedo conocer personas, uno a veces dice, ¿será que me voy? Me da miedo, ¿qué tal que me roben? Si usted de pronto es de esos temores que le da miedo que lo roben, pues hay habitaciones como estas que yo pedí, o sea, habitaciones privadas sencillas, donde usted tiene sus cositas. Vea, por ejemplo, aquí tengo mi mesita, en esa mesita pues saqué mis cositas, cosita para echar la basura, y aquí pues tengo mi bolsito, agüita y ya. La cama, señores, la cama súper chiquis, y obviamente un ventiladorcito porque si no, aquí nos asamos, mami, aquí nos asamos. Pero por general Medellín es muy fresquito, entonces no se va a asar, no se preocupe. Eso sí, todas estas habitaciones y todos estos lugares tienen wifi, porque si a usted le gusta estar conectado, mi amor, pues ahí también le tienen el wifi. ¿Usted qué dijo? ¿Ah? Entonces nada, preciosos, ahí ya les mostré, ya les di como una idea de cómo es un hostal. Usted imagínense que las duchas y los baños estén en el mismo lugar. Pues le tocaría esperar muchísimo tiempo para poder entrar a bañar o para poder ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Por eso es mejor tenerlas separaditas. Me bañé en esta ducha con agüita calientica. Que hay que me da frío, no señor, tranquila que ahí le ponen agüita caliente, vea. Obviamente que si usted moja este sector, toda esta parte de acá, por favor, señor juicioso, señor usuario, coge este traperito y seca. No se pueden dejar artículos personales porque si no, chao, el pingüino. Tienen varias duchas para que usted no tenga que hacer fila. Y por ese lado ya tienen unos casilleros que usted puede hacer uso de ellos. Ahí puede guardar, si usted quiere colocar chancla, lo que quiera, pues puede guardar en esos cositos. Todas esas son duchas. Tienen bastantes duchas y de aquí en adelante ya son todas las habitaciones. Ya les había comentado al principio que todas las habitaciones tienen nombres respectivos de los barrios de aquí de Medellín. A mí, por ejemplo, me tocó esta, la Guayabal. La habitación mía, por ejemplo, es una habitación sencilla. Sencilla. Y hay otros tipos de habitaciones que es por acomodación múltiple, con personas que no conoces. Habitaciones sencillas como la mía. Hay otras habitaciones sencillas, pero con cama más grande. La verdad que es que cuando uno busca estos lugares, obviamente uno los busca solamente para descansar y ya. Belén fue un barrio en el que yo viví. Digo, mentira, un barrio en el que yo trabajé. Por aquí está el barrio popular. Otra habitación que están arreglando. La Candelaria, mi amor. Esto es auténtico de la cultura paisa, pues. Eso creo que es una habitación más grande, pueden dar cuenta. Y yo me voy a meter tantico. Pensé que tenía baño privado, no tiene baño privado. Es más grande, obviamente es más amplia. Uno de los barrios más costosos que puede haber en Colombia, señores, el Poblado. Obviamente ese lugar está en el Poblado también, y eso es una de las cosas que también tienen que tener en cuenta ustedes. Normalmente los hostales están bien ubicados en sitios estratégicos, muy cercanos a supermercados, a zonas de comidas, a zonas de entretenimiento. Esas son una de las ventajas buenísimas que tienen los hostales. Obviamente son limpios. ¿Usted creen que el staff que hacen a dejar estos lugares hermosos? Ahorita vamos a ir a conocer las zonas comunes. Y aquí como tal ya
la cocina, creo que la están utilizando. Hola, buenos días. Esta es la cocina, una cocina grande, de esas cocinas de Estados Unidos, mi amor. Sé que aquí todo es común, ustedes ya saben. Si ustedes quieren medir la comida, la hacen ustedes y dejan la cocina organizada, mi amor. Ustedes pueden guardar lo que quieran, si usted tiene sus cositas, pues viene y las guarda acá. No se lleva nada de que no sea suyo. Todas las cosas que están ahí están inventariadas, así es que hay un receptor al final que si usted lleva un cuchillo, allá lo cogen y le toca boletearse. Y obviamente la cocina tiene también unas reglas, por favor, porque si no, entonces la cocina estaría muy sucia. Nadie vendría a la cocina, ¿cierto, vecino? Cocina y usted que lavar. Sí, hay que lavar, sí. Por eso se llama hostal, aquí es convivencia, mi amor. Usted tiene que aprender a convivir con las personas, a ser organizados, limpios. Lo que empuercó, lo limpió, ¿oyó? Molesto aquí a los señores porque están... Chao, vecinos, que les termine de ir bien. Ya se dieron cuenta más o menos todas las instalaciones que tiene este lugar, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Si de pronto usted tiene ropa que quiere colocar y no quiere dejar dentro de la habitación porque es demasiado pequeña, pues la puede colocar en esta parte. La vaina es que no hay ganchitos, entonces pailas. Sí le toca que lo deje como encaramadito en la en la mallita esa para que le seque y estar pendiente pues de entrarla, ¿no? Y por este lado, por ejemplo, si a usted le gustan los juegos, si viene sola, pues hace amigos y juega con ellos. Y si viene con amigos, pues utilizan todos estos jueguitos. Yo la verdad que no los he utilizado todavía. Velos. Tienen también bingo para que se entretengan por ahí. Si usted se aburre aquí con todo este poco de juegos, mija, tiene huevo. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, para eso hay unas zonas comunes donde usted puede compartir, donde puede verse una película, donde puede estudiar, donde si tiene cosas que hacer o trabajar en el computador, puede utilizar también esos espacios que son súper chéverísimos. Ustedes quieren saber en qué lugar quedarse, lo que tienen que hacer es mirar las reseñas. Van a salir unas reseñas de otros viajeros, otras personas que ya han ido a ese lugar. Siempre léalas porque obviamente ahí es donde tú vas a ver como el punto de vista de las personas que ya estuvieron, ¿sí? Mira también el tema de la ubicación, que es algo súper fundamental para que ustedes también tengan, aparte de estar solamente en el hostal, puedan ir a conocer sitios turísticos del lugar al que van a ir, ¿listo? En los hostales a veces te hacen unos tours. Cada vez que entren a un hostal, venga, ¿dónde puedo ir? ¿Qué lugares me recomiendan? Ahí puntualmente le dicen, vea mi amor, váyase para allí, que allí hay un buen bailadero, váyase para allí, que hay un buen comedero. Tú sabes que yo hablo así, preciosos, saben que yo hablo así, pero lo digo es para que me entiendan. Pues nada, esto más que una recomendación, es una experiencia, espero que lo hayan disfrutado, se den más o menos cuenta. Porque cuando estemos por Europa, mi amor, nos va a tocar en puros hostales. Porque por allá sí los euros, las libras esterlinas, los yenes, toda esa vaina sí vale un poquito más. Entonces hay que mirar este tipo de opciones también. Pero bueno, ahí se las dejo. Ya saben, nos vemos por allá en Instagram. Acuerden de ir al Instagram, de seguirme. Nos vemos en un próximo video. Espero que lo hayan disfrutado. Me despido de esta hermosa, bellísima y majestuosa ciudad de Medellín. Chao, Limpingu.